Buenos días, mi nombre es Felipe Simes, director académico de Data Science Institute. Como los que nos siguen semanalmente, nosotros estamos entregando de manera continua contenido a través de webinars, más aún en esta época de crisis a través del coronavirus, en el cual todo el tema online de teletrabajo incluso de la manera en que trabajamos está cambiando intensamente. Entonces la idea es que estos webinars los apoyen a ustedes en esta transición que están llevando a cabo al interior de las empresas. Y hoy día tengo el agrado de estar, perdón, ahí veo un mensaje, denme un segundo, ahí está. Entonces hoy día estaremos analizando particular un tema muy relevante actualmente, que es el tema de flujo de caja, al interior de las empresas, que hoy en día muchas empresas se enfrentan a un estrés económico muy fuerte y se hace muy difícil sacar adelante los proyectos, muchas veces por un tema de flujo económico. Y es por eso que hoy día vamos a ver con el tema de flujo de caja específicamente, y cómo las empresas pueden construir el flujo de caja de una manera acorde a una crisis como la que estamos viendo hoy en día. Y es por eso que hoy estamos con Ana Mireia López. Ana Mireia tiene 21 años de experiencia en empresas globales, actualmente directora ejecutiva de Data Science en México, pero ella antes de esto fue Customer Chief Officer en Dell y también CFO en Dell en México. Antes también trabajó en empresas como Megablocks, fue Financial Controller en Microsoft, Controller también de toda la América del Norte en otras empresas, y también experta en finanzas y con experiencia en finanzas en otras empresas a lo largo de la región. Ella además, en términos de estudio, estudió en el IPADE Business School, que es una de las mejores escuelas latinoamericanas de negocio, y estudió también contaduría pública en La Salle. Y ella hoy día nos va a instruir de cómo el flujo de caja es la variable clave en la cual las empresas se tienen que enfocar hoy en día. Así que, Ana, te dejo con esto, y por favor también el webinar se va a enfocar para ello en cómo el flujo de caja va conectado con la analítica y cómo podemos predecir o controlar de mejor manera los flujos de caja a través de herramientas analíticas. Así que, Ana, te dejo con el público. Tenés, como siempre, entre 30 y 45 minutos para dejar al final con 15 minutos de preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, Felipe, y gracias a todos por atender este webinar. En esta sesión inicialmente voy a platicar sobre la importancia que tiene el cash flow o el flujo de efectivo en épocas de crisis, sobre todo para las empresas. Y después voy a platicar en la segunda parte cómo apalancarse de herramientas analíticas que tenemos a la mano para construir estas estrategias que nos lleven a proteger nuestro flujo de efectivo. Entonces, bueno, contexto actual. Pues, como todos saben, la historia empezó el 31 de diciembre del año pasado, cuando despertamos y las autoridades chinas reportan a la OMS sobre casos de neumonía en la ciudad de Wuhan. Y esta enfermedad, pues, se esparce velozmente por todo el mundo hasta que la misma OMS la declara como una pandemia el 11 de marzo. Y bueno, el impacto de esta pandemia no se hizo esperar, ya que las medidas que se tomaron para minorar los riesgos a la salud han desatado en una crisis global, no nada más en el tema de la salud de las personas, sino también en un tema económico global. Y vemos que desde el mes de enero, pues las bolsas del mundo se empiezan a desplomar, con una tendencia a la baja y llevadas por el temor de los inversionistas de que esta pandemia destruye el crecimiento económico de los países y de las empresas, y que las acciones que van a imponer los gobiernos no sean suficientes para detener esta caída. Por eso, desde esa fecha, vimos una afectación en todos los indicadores económicos. Desde este 2008, donde tuvimos una crisis muy fuerte, no se habían visto caídas tan pronunciadas en las bolsas de valores y en los factores económicos de los países, tan marcados y tan negativos como en estas fechas.
Y entonces vemos que la afectación va desde decrementos en el índice del Producto Interno Bruto, incrementos en tasas de interés, incrementos en la tasa de desempleo, incrementos en los tipos de cambio, decrementos en las producciones industriales de los países, restricciones de viajes, restricciones de comercio, etcétera, ¿no? Entonces, este contexto negativo y esta crisis económica está afectando a la mayoría de las empresas de una manera grave, de poner en riesgo su continuidad o su negocio en marcha. Se estima que casi el 30% de las empresas van a irse a la quiebra o van a tener que desaparecer por no poder afrontar los compromisos económicos que tienen en el corto plazo. Y todo esto por un factor de cash flow, ¿no? Este es el impacto a nivel industrial. La pandemia o esta crisis económica y de salud se estima que va a afectar a muchas empresas negativamente, pero también va a beneficiar a otros sectores, como es el de la salud, el procesamiento y la venta de alimentos, el e-commerce. Y esto lo estamos viendo en un término inmediato, que por ejemplo Amazon salió a contratar 70,000 personas alrededor del mundo para poder dar abasto a la demanda acelerada que están enfrentando. Y hay otras empresas que están viéndose tan afectadas que han tenido que empezar a recortar plantillas porque no van a poder obtener los ingresos necesarios para tener suficiente cash y afrontar el gasto en sueldos y salarios, y por eso van a tener que achicarse y empezar a buscar de dónde obtienen recortes, ¿no? El problema inicial que vemos en América Latina es que nuestros ingresos principalmente están basados en industrias como el turismo, la manufactura, la construcción, la manufactura de automóviles o la venta de automóviles, y estos negocios obviamente ya empezamos a ver que han sido los más impactados en el corto plazo. ¿Qué nos están recomendando las empresas grandes de consultoría que siempre salen a darnos un consejo a veces bastante efectivo? Pues que tenemos que pensar y actuar en estos 5 horizontes. El primero es atacar los riesgos inmediatos que vemos, que impactan a nuestros clientes, a nuestros empleados, a nuestros socios de negocios, y el tema de la tecnología dentro de la empresa. El segundo, y que es el que nos compete en esta sesión y uno de los temas más prioritarios, es determinar qué retos vamos a tener a corto plazo para manejar o administrar el efectivo que tenemos y afrontar los efectos negativos que nos va a dejar esta crisis. El tercero es crear un plan detallado para retornar el negocio a la escala que tenía una vez que los efectos negativos vayan decrementando. El cuarto, reimaginar, ¿no? Esta crisis nos está dando paso a reinventar los negocios, a movernos rápido, a reimaginar cómo sería el negocio desde otra perspectiva, apalancados desde el uso de la tecnología, y a poder tener un salvavidas que nos vaya a proteger en el futuro. Y el último y el quinto es reformarse hacia adentro de la empresa, teniendo como punto importante el ambiente regulatorio, que obviamente lo vemos que tiene una presión importante ahora y que va a hacer que las empresas se muevan diferente, y el ambiente competitivo en el negocio actual. ¿Cómo va a cambiar la manera de hacer negocios en las diferentes industrias que existen en el mundo? Y eso da colación a que hablemos de este término, cash is king, que es un término que no nace ahora, que tiene muchísimos años en el ambiente de negocios, pero que se hace relevante en los años de crisis, ¿no? Este término, a mí me tocó la crisis del 2008 en General Electric. Lo que implicaba era que tratáramos de hacer efectivo todo lo que tuviéramos a la mano en términos de la cartera por cobrar, los inventarios y otras obligaciones que pudiéramos realizar en el corto plazo para que pudiéramos tener suficiente efectivo dentro de la empresa
para afrontar gastos, como la nómina. Y la nómina es de los principales impactados, porque por la sencilla razón de que uno no puede pagar sueldos a plazo o a crédito. Yo no le puedo ir a decir a mis colaboradores o a mis empleados que su pago quincenal se los voy a diferir a 12 meses, o que este mes no les voy a pagar, sino hasta dentro de 3 meses, cuando ya tenga el flujo suficiente o cuando yo ya pueda tener dinero efectivo para pagarles. Y es así como el cash se vuelve primordial o importante en una época de crisis o de eventualidad. Por eso es que tenemos que ver ahorita como estrategia que la primera decisión que tenemos que tomar adentro de los negocios es ir a proteger ese cash para poder asegurar que nuestros empleados subsistan y que nuestros proveedores también tengan los medios para salir adelante de este tema. Y la realidad es que siempre nos preguntamos, pues, ¿qué es primero, generar utilidades o generar cash o efectivo? La realidad es que generar efectivo es lo primero que tiene que tener en mente una empresa, porque una empresa puede ser rentable y generar utilidades, pero tener ese dinero parado en activos o inversiones que no puede mover, y cuando necesita el efectivo, como en estos momentos, no puede realizarlo, no puede venderlo, y le resulta muy complicado tener la liquidez suficiente para sobrevivir. Entonces, no nada más en épocas de crisis, sino todo el tiempo tenemos que pensar que el efectivo es el rey, que el cash es king y que lo tenemos que proteger a como dé lugar y tratar de generarlo. Ahora, para los que no están tan embedidos en temas financieros, ¿qué es el cash flow o qué es el flujo de efectivo? Pues es una ecuación súper sencilla, donde lo que hacemos es empezar o basarnos desde las fuentes de ingresos, y estas fuentes pueden ser los ingresos o las ventas que yo tengo por el negocio que estoy generando, ya sea venta de productos o servicios, pero también puedo tener fuentes de dinero, fuentes de efectivo, por préstamos, por intereses, por inversiones, lo que me están generando las inversiones, esos intereses se vuelven efectivo, la venta de activos o el incremento de capital social, entre otros muchos. A estos ingresos le restamos los egresos o los compromisos de pago, y esos compromisos de pago son todos nuestros gastos y costos que tenemos en la empresa, como puede ser el costo de la materia prima, el costo de mi producto terminado, de lo que yo vendo, los sueldos, que son de las líneas más altas siempre en las organizaciones, gastos varios como es la luz, la renta, la papelería, desde cosas mínimas hasta la seguridad adentro de la empresa, los gastos de IT o tecnología, pago de préstamos, el pago de impuestos, etcétera. Todo lo que me indique que voy a hacer una erogación de dinero o una salida de dinero. Y eso al final me da un saldo que es un excedente o faltante de efectivo. ¿Cómo se ve un flujo de efectivo? Se ve así, ¿no? En general lo que hacemos es detallar inicialmente cuál es el saldo en bancos, porque este saldo en bancos es un efectivo que yo ya tengo a la mano disponible, y a eso le sumo los ingresos que voy a tener por la cartera que estoy cobrando o por lo que me deben mis clientes, y los egresos que voy a tener por estos gastos que tengo que afrontar a corto plazo, ¿no? Y gastos que pueden ser desde los costos de, como lo dije, materia prima o la mano de obra o los costos de mi producto terminado, hasta los gastos de sueldos, rentas, etcétera, otros gastos, ¿no? Y con eso terminamos un flujo neto efectivo que es la suma del saldo inicial en bancos más nuestros ingresos menos nuestros egresos, y al final voy a tener un saldo final en bancos. Y es así como determinamos el flujo de efectivo. Ahora, ¿cuál es la relevancia del flujo efectivo? Que está este flujo de efectivo dentro de los 5 estados financieros básicos de toda organización. Es un requisito indispensable para todas las empresas que cotizan en bolsa tener el estado de flujo de efectivo, así como también para las empresas que están obligadas a dictaminarse. Y este flujo de efectivo, a grandes rasgos, no voy a meter mucho en la materia, pero lo que nos dice la norma internacional financiera es que este estado lo vamos a clasificar en 3 actividades diferentes. La actividad de operación,
que es la razón de ser de la empresa, la actividad de inversión, que es, como dije, los activos fijos, el equipo, los terrenos, las inversiones que tengamos, y el financiamiento, de dónde estoy obteniendo los recursos, las otras fuentes de ingresos que puedo tener en la empresa, como es la emisión de bonos, obligaciones, acciones, otros instrumentos, etc. Y así, ya que tengo esta clasificación, los clasifico también en ingresos y egresos. Y este sería un ejemplo de un estado de flujo efectivo de una empresa que dictamina y cotiza en bolsa, en donde fácilmente lo que hacemos es reportar cuál es el flujo a determinada fecha comparado un año contra otro, y donde partimos, como dije, de un saldo, un balance inicial, eh, y sumamos o restamos los ingresos o egresos que podamos tener en la operación, clasificados por eh, estos tres grandes ramos que decía que era operación, inversión y financiamiento. Entonces, de vuelta al tema de la importancia del flujo efectivo, ¿no? Como dije, nuestra implicación principal ahorita en momentos de crisis es ver de dónde vamos a obtener el cash, cómo lo vamos a proteger y cuáles son nuestras prioridades. Entonces, la recomendación que siempre tenemos y lo que hacemos principalmente en los financieros es rápidamente determinar cuál va a ser mi impacto en mi flujo. O sea, en el flujo que yo tenía proyectado para el año, ¿cómo va a ser impactado por esta crisis inminente que ya tenemos en puerta? Implementar un cash war room, que es sentar a los directivos o a los gerentes de las áreas para que rápidamente podamos poner estrategias, acciones para salvaguardar este efectivo o para acelerarlo o para crearlo, ¿no? Pero de alguna manera lo tenemos que tener. ¿Y esto por qué? Pues porque se vuelve primordial proteger a nuestros empleados, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es proteger a los empleados porque es el valor más grande que tenemos dentro de la organización. Y va a ser muy difícil que los perdamos y los volvamos a recontratar en el futuro. Y ese valor es un valor en inteligencia y en lealtad que ya tengo adentro de la empresa y lo tengo que cuidar al máximo. Por eso es importante que los pongamos como prioridad. Y también proteger a nuestros clientes y nuestros proveedores, porque lo que queremos es asegurar la continuidad del negocio en el futuro. Si yo lo que hago es exigirle a mi cliente que me pague ahorita y sé que si me paga no va a tener el dinero para pagar su nómina, lo que voy a hacer es condenarlo a que tenga que cerrar su empresa. Y eso me va a causar un daño a futuro porque voy a tener que salir a buscar otro cliente o voy a tener que salir a buscar otro proveedor. Entonces también los tenemos que cuidar a como dé lugar, porque una vez que la situación se restablezca o llegue a una situación un poco más normal del mundo que teníamos anteriormente, pues voy a necesitar de ellos, entonces los tengo que cuidar. Planear varios escenarios es primordial. No puedo planear un escenario donde solamente piense que mis ventas van a caer lo que está cayendo el Producto Interno Bruto en el mercado, que puede ser a lo mejor un 13%. No, yo tengo que planear escenarios diferentes. ¿Cuál es el optimista? ¿Cuál es un escenario moderado? ¿Y cuál es un escenario súper pesimista y más crítico? Porque así puedo tomar mejores decisiones y me puedo adelantar a que el escenario pesimista vaya a llegar, pero yo ya tomé acciones desde antes para proteger este cash. Ahorita es recomendable aplazar compras de activos. Si tenían en su programa, en sus proyectos anuales, comprar maquinaria, terrenos o algún activo fijo importante, es momento ahorita, y todo depende de la situación que se encuentra en la empresa, pero de aplazar esas compras porque ese efectivo me va a ser más necesario en mi operación que en inversiones que yo pueda hacer ahorita para el futuro. Pero todo depende del tipo de empresa, dónde me encuentre y cuáles son esos escenarios críticos que yo estoy visualizando. Y bueno, revisar nuestros acuerdos legales, porque si tenemos acuerdos legales de obligaciones, de pago de intereses, de pago de capital, de deudas, de préstamos que me van a ser exigible, tengo que ir a negociar con esas entidades
a que me den más plazo, ¿no? Si tengo ya pagos de impuestos inminentes, pues me tengo que ir a lo mejor a sentar con Hacienda o con la Secretaría de Impuestos a pedirle, por favor, que me retrase los pagos porque no voy a poder solventar esas deudas. Y entonces es un tema de acuerdos legales y negociación de todos los conceptos de los gastos que yo tenga dentro de la empresa. Y bueno, ¿por qué recomendamos o por qué recomiendo el uso de analítica avanzada en el análisis puntual del cash flow? Porque pues se basa en la ciencia, ¿no? Sobre los datos que yo tengo de la empresa, puedo hacer cálculos estadísticos y matemáticos que me van a dar cierta certeza de que estoy haciendo lo correcto, porque están basados en el método científico. Con dashboards puedo construir flujos o puedo construir escenarios que me traigan a la mesa rápidas decisiones, ¿no? Al final lo que queremos es información que visualmente sea fácil de digerir y de leer para que yo pueda tomar acciones y conclusiones rápidas. Y el tema de predictibilidad, que me diga a futuro o en el corto, mediano, largo plazo dónde voy a estar. Aunque sabemos que ahorita todo va a ser corto plazo y tenemos que planear a un periodo muy estrecho, pues sabemos que la predictibilidad es súper importante, ya sea si yo quiero planear a un mes, 2 meses o a un año. Entonces, el tener una herramienta que me ayude a ver el futuro o a por lo menos basarse en el futuro de acuerdo a mi histórico, me va a ayudar muchísimo a darme una guía. Y bueno, ahora lo que les quiero presentar es cómo se ve un análisis de cash flow o cómo yo haría ahorita un análisis de cash flow rápido para tomar decisiones en la empresa que me ayuden a proteger el cash, como lo dije desde el inicio. Y este es un análisis que ustedes van a ver muy sencillo, que está construido en Power BI. Denme un minuto porque creo que no se está viendo. Un minuto que tengo, creo que Dale, problemas Ana. técnicos No, para no, presentar. No no, sé no hay problema. Esperamos, mientras sean 30 segundos, un minuto, no hay problema. Si no, si... podemos pasar a otra cosa que tenemos también siempre en estos casos, por si acaso. Buenísimo. Así que te esperamos. Listo. Tú dime, Felipe, si ya se ve en mi pantalla. Ya se ve la pantalla. Perfecto. Pues este es el escenario que les comentaba. Es un cash flow que está construido, o un flujo de efectivo neto proyectado, es una proyección que está construido en Power BI. Usamos Power BI porque hemos encontrado que es una de las mejores herramientas que hay en el mercado para hacer analítica. Es de fácil acceso porque el costo es muy bajo o casi no tiene costo para las empresas. Cualquiera podría hacerlo y es fácil de aprender, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, lo que tengo es una proyección de mis flujos o los ingresos que voy a tener de la empresa y estos están marcados en la línea azul desde el mes de abril hasta junio del año que entra, ¿no? Esta es mi estimación sobre la que estoy partiendo a un nivel normal de operación. La línea roja está marcada y está arriba, es el egreso o el desembolso efectivo que yo voy a tener que hacer para pagar a mis proveedores. Y la línea amarilla es el gasto operativo que incluye los sueldos y la nómina de mi empresa. Entonces, la línea gris, si ustedes ven en esta tendencia, es el flujo neto efectivo que yo estoy generando en cada uno de los periodos. Entonces, para que explicar un poco cómo se lee esto lo que me está diciendo es que en el mes de abril voy a tener ingresos por 85 millones, de los cuales mis egresos van a ser 42 millones y mi flujo neto efectivo, como ven ahí es positivo, por eso está en verde, es de 41 millones. Entonces, con esta línea fácilmente yo puedo ver que mi cash o mi flujo de efectivo que estoy generando mes a mes es positivo. Obviamente,
como les decía, esto en un escenario común, o el escenario normal que yo tenía para este negocio, que es una empresa comercializadora y que tiene operaciones en 3 diferentes sectores: el privado, gobierno y al público en general. Entonces yo lo que veo aquí es que pues en este escenario no tengo ningún problema. Y lo que me interesa es empezar a hacer simulaciones o escenarios, ver cuál es el riesgo, la sensibilidad que tengo en cada uno de estos factores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si en el primer escenario mis ventas se caen un 10%? Y a lo mejor esto es un escenario poco realista, porque sabemos que muchas empresas van a tener caídas mayores, ¿no? O a lo mejor es un escenario pues más realista si estoy dentro del sector de alimentos y procesamiento de alimentos, donde ahorita la demanda ha sido mucho mayor. Pero bueno, pensemos que esta empresa va a tener un escenario muy crítico porque está sentada en una industria que es la industria de manufactura, ¿no? Entonces, en ese caso, pues sé que mis ventas no se van a caer a lo mejor un 10%, sino un 20%. En un 20% yo ya estoy viendo aquí en esta línea de tendencia de flujo neto que voy a tener problemas en noviembre porque ahí no va a generar, no va a tener suficiente cash flow en ese mes y voy a tener faltantes. Y también para diciembre, ¿no? Entonces me recupero un poco el año que entra por la ciclicidad de mi negocio, pero aún así yo ya estoy desde ahorita vislumbrando un problema. Sin embargo, ¿qué pasa si mis ventas se van a caer o se caen en un 40%? Pues acá ya tengo un problema crítico, no para noviembre o para diciembre, sino para el mes de mayo, ¿no? Donde apenas estoy generando en un punto de equilibrio, estoy saliendo con el mínimo cash flow, pero para el mes de junio yo voy a tener un problema de liquidez suficiente que me va a meter en problemas. Y entonces voy a tener que salir a buscar préstamos o deuda, o a ver de qué instrumentos me apalanco para poder afrontar mis gastos, ¿no? Entonces, esto rápidamente me da este análisis de sensibilidad de dónde tengo que meter presión o en qué momento tengo que acelerar las tuercas, empezar a tener ideas y estrategias para salvar este cash flow, donde inminentemente voy a tener un problema, una problemática futura. ¿Y qué pasa? Así como yo digo, va a tener un tema de ingresos, pues también lo que puedo hacer es ir a negociar las deudas que yo tengo con mi proveedor, ¿no? O con mis proveedores. Y a lo mejor aquí en este análisis de sensibilidad, lo que le digo al modelo es, ¿qué pasa si yo voy con mis proveedores y eh, les pido que me incrementen mis términos de pago? O negocio que me hagan un descuento y afronta ese pago a lo mejor más rápido, pero ya con un descuento. ¿O qué pasa si voy con el proveedor y de alguna manera me da facilidades o él mismo me financia las compras que tenga futuro porque él sí tiene el cash necesario? Entonces ahí lo que el modelo me dice es, a lo mejor si yo voy y a mis proveedores les retraso o les negocio la deuda en un 10%, pues entonces para el mes de mayo sí voy a tener flujo necesario, para el mes de junio ya no, pero a lo mejor no me voy un 10, sino un 20%, o reduzco las compras en un 20%. Bueno, aquí como ven, la tendencia del cash flow o del flujo se hace menos pronunciada en todos los meses. Pero ¿qué pasa? No nada más me voy a quedar como estrategia ir a negociar con proveedores, sino también lo que tengo que hacer es ver adentro de mis gastos, de qué gastos puedo prescindir porque no son necesarios o tan relevantes en el plan que yo tenía, y cómo los puedo reducir, ¿no? A lo mejor en mis gastos también trato de ahorrar un 10% de gastos, o trato de negociar que la renta que tengo en el landlord o la empresa, el arrendatario, me dé facilidades de pago o me extienda un poco la deuda. Entonces ahí yo voy a empezar a jugar, no nada más con un escenario, sino con múltiples escenarios para lograr que mi cash flow sea positivo y que yo pueda salir de la crisis, ¿no? Otro tema que hay que revisar en el tema de gastos, y esto lo están haciendo también muchas empresas, y es una práctica no de ahora, ¿no? Lo hizo Volkswagen en el 2008, es ir a hablar con los empleados y tratar de bajar el sueldo. Esto es un tema a veces que
Es lo que menos queremos llegar en la empresa, pero pues lo tenemos que hacer y la estrategia aquí es negociarlo en capas, ¿no? Ir primero a tratar con mis gerentes, directores, que son los que mayores ingresos tienen en las empresas, a bajar su sueldo por esta temporada o por un cierto periodo, o a recortar los bonos o a recortar gastos que yo ya tenía inminentes con ellos, para que permitan tener el flujo y me permitan también seguir con la misma base de empleados que tengo hasta ahora, ¿no? La idea es nunca llegar a recortar, sino que sea ya el caso más extremo que veamos en la organización. Pero bueno, este es como el análisis de sensibilidad en un flujo, en diferentes escenarios. Como lo decíamos, podemos aquí planear un escenario crítico, moderado u optimista, dependiendo de la industria en la que estemos y del momento en que estamos también en la empresa, ¿no? Y bueno, la otra que les quería enseñar es este análisis ya en más profundidad de lo que podemos hacer en temas de cartera, ¿no? Como lo dije, no nada más es ver una línea de ingresos o egresos, revisarla, sino ir y revisar todas. Y en este análisis de cartera, lo que aquí yo veo es cómo está compuesta mi cartera o mis cuentas por cobrar de 1 a 90 días, que le llamaríamos al corriente o el current, dependiendo del plazo de pago que yo les dé a mis clientes, ¿no? A lo mejor les puedo dar 1 mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo, 30, 60, 90 días, dependiendo de las políticas que tenga la empresa. Pero bueno, aquí puedo ver cuánto tengo sentado en mi cartera a más de 90 días, a más de 120, a más de 180, a más de 360. Entonces, cuando uno hace una estrategia de cash en el tema de cartera, lo primero que uno va y revisa es cuánto tengo sentado en la cartera atrasado, ¿no? Aquí rápidamente puedo ver que a más de 90 días tengo 34 millones sentados. Y quienes me los deben, si ven ustedes, cambió la composición de la cartera, ¿no? En esta ramificación. Aquí mi cartera, este es un árbol de decisión, donde lo que hace el sistema es sortearme de mayor a menor cómo está compuesta la cartera. Y aquí lo que hago es seleccionar los buckets o los diferentes términos de la composición de la misma. Y entonces yo puedo ver aquí que, por ejemplo, en mi cartera que está al corriente, mi cliente más grande es Microsoft, el que me debe más, ¿no? Entonces yo podría ahorita decir, si Microsoft es de mis clientes más grandes, pues a lo mejor voy y le pido que si me debe 6.3 millones y eso me sirve para pagar mis sueldos, pues a lo mejor le pido en este simulador de escenarios que en la cartera de menos de 90 días le doy un 5% de descuento si me la paga toda ahorita, ¿no? Si me paga esos 6.3, no voy a ingresar en mi caja 6.3, sino voy a ingresar ese de dinero con un 5% de descuento, que al final yo tendría ahorita efectivos ya en mis manos 5.9 millones. Y eso me sirve para afrontar a lo mejor 3, 4 meses de sueldos de mis empleados. ¿Por qué Microsoft? Porque sabemos que Microsoft es de las empresas que generan más cash. Entonces también tenemos que ver a qué clientes les vamos a ir a pedir. Yo lo que haría como estrategia es seleccionar los 10 clientes más grandes y no importando en qué industria se encuentren, puede ser que su caja tenga excedentes y entonces les va a convenir más pagarme ahorita que pagarme en el plazo que yo les di para cobro. Por lo tanto, vale la pena hacer una estrategia donde llegue a los clientes más grandes, ¿no? O donde yo vaya a negociar con ellos. ¿Qué pasa? Que yo aquí estoy comparando en este simulador de escenarios cuál es el costo de irle a ofrecer a Microsoft que me pague esa cartera un 5% de descuento contra yo ir a vender la cartera, que es otra de las opciones que tenemos las empresas. Ir a factoring, que son instituciones financieras que se encargan de cobrar la cartera, de comprarte la cartera y ellos cobrarla. Y obviamente ese factoring tiene un costo muy grande, porque puede ir desde un 20 a un 25% de descuento. Es decir, de $100 que ellos recuperen, me van a regresar solamente 75 porque el 25% se lo van a quedar ellos. Pero es una de las opciones. Y esto es lo interesante de estos dashboards que nos permiten jugar con cualquiera
de las opciones que nosotros veamos que tengamos a la mano disponibles, ¿no? Entonces yo puedo decir, si el ir a vender mi cartera a una empresa de factoraje me cuesta un 25%, ¿qué pasa si yo le doy un 5% de descuento a Microsoft? Pues voy a perder a lo mejor, no voy a colectar los 6.3 millones, sino 5.9, pero contra ir a descontar la cartera, tengo $1,000,000 de diferencia. Entonces me conviene primero negociar con mis clientes que ir a vender mi cartera hacia afuera. Ahora, yo me iría, si yo tengo que hacer este análisis de cartera, me iría, como les dije al inicio, con la cartera que está más vencida, la de más de 90 días, porque esa cartera es más difícil de ir a cobrar. Y en esa cartera más de 90 días, por ejemplo, yo le diría a este cliente que me está generando una cartera vencida muy alta, 3.3 millones, yo iría con este Ministerio de Hacienda, que está en portugués, porque esta empresa es brasileña, yo iría con ellos y les diría, a ver, Hacienda, tú me debes 3.3 millones y necesitamos que haya flujo efectivo en mi empresa, ¿no? Entonces te voy a dar un descuento en la cartera, no del 5, a lo mejor del 10%, ¿no? Contra mi factoraje son 12.5 puntos porcentuales de diferencia. Pero yo aquí lo que voy a hacer es tratar de negociar con este cliente en específico que me pague más rápido y puede ser muy agresivo, ¿no? Hasta puedo decirle, mira, te doy un 20% de descuento si me pagas ahorita todo. Y entonces a lo mejor ya llegué al mismo porcentaje del factoring, pero de alguna manera yo voy a tener ese dinero ya en mi caja para poderlo utilizar, ¿no? Es como dos análisis macros que pueden hacer en estos tiempos de crisis, pero no nada más pueden hacer análisis de cartera, pueden hacer análisis de gastos, de pago a proveedores, de sueldos, etcétera, y empezar a jugar y a modelar cuál es la mejor estrategia para mi negocio en estos momentos de crisis, ¿no? Y quiero terminar mi presentación cerrando con esta idea, que no es una idea descabellada, pero que nos tiene que poner a pensar. En esta época difícil para todas las empresas, tenemos que buscar, y es un tema también de mentalidad, porque nos exige ser más creativos y más propositivos adentro de la empresa. Y es pensar en no sobrevivir, sino prosperar, ¿no? Cómo en mi modelo actual de negocios me adapto rapidísimamente, me apalanco de tecnología, que es lo que necesitábamos hacer las empresas desde hace mucho, y voy más allá y doy un paso muy grande para que mi negocio siga en marcha. O sea, y esto solamente se puede hacer con ideas, ¿no? Escuchen a todos en la empresa, porque la mayoría de las veces los que ponen la pauta, la estrategia de negocio son los directores, pero muchas veces las mejores ideas vienen de las personas que trabajan con nosotros. Y entonces, hagan estas sesiones de lluvia de ideas a todos los niveles para encontrar la manera de que el negocio siga en marcha y de reinventarse. Eso es como, eh, eh, yo creo, lo que tenemos como reto ahora las organizaciones, movernos rápido y ser propositivos, ¿no? Y bueno, ahí cierro mi participación. Muchas gracias. Me pueden encontrar, ahí está mi correo electrónico, mi página de LinkedIn. Nos pueden mandar preguntas, dudas y cualquier otro comentario que tengan. Y les Súper, agradezco mucho el haber asistido a este webinar. súper, Ana. Bueno, todavía nos quedan las preguntas que tengo un montón acá, así que todavía no te puedo liderar. Así que ahora me gustaría dejar a Carlos. Carlos, antes de pasar a las preguntas, un mensaje que tú quieres dar. Sí, buenos días. Habla Carlos Rubio también. Muchas gracias, Ana, por excelente exposición. Sin duda, el cash flow es the king, muy clave a la hora de crisis, no tan solo en particular ahora como la que vivimos en el coronavirus. Bueno, como vieron, todo eso lo que nosotros planteábamos lo estamos haciendo en herramientas bien dúctiles como Power BI. ¿Por qué Power BI? Porque puedes arrancar gratis, más sobre todo hoy en día que nadie está dispuesto a invertir, como dijo Ana.
nosotros estamos realizando una serie de programas en general, no tan solo de Power BI, que me gustaría un poco contarles que por qué deberían no perderse estos programas. Si bien aprovechar el tiempo para poder desarrollarse es sumamente importante. Los programas que hoy día tenemos son muy focalizados a negocio, responden cosas totalmente puntuales como negocio, como lo explicó Ana. 100% en línea quiere decir que son clases con profesores en vivo y en directo. Ustedes van a poder consultar y poder debatir con respecto a las temáticas que nosotros estamos realizando. No es una clase e-learning, una clase grabada, una clase en vivo y en directo. Sabemos que también cansa estar dentro de detrás de un computador, por ende no lo hacemos en el formato intensivo, sino que lo distribuimos en ciertos días, entre 4 o 6 días, con sesiones no mayores a 2 a 3 horas por día. Como les decía, los profesores son totalmente en vivo, lo puedes realizar de tu casa o donde prefieras, la verdad. Tendrá acceso siempre al campus virtual con los videos grabados de las clases. Eso quiere decir que tiene una ventaja con respecto a los cursos presenciales, ya que puedes repasar la cantidad que tú quieras de veces y revisar el video o la clase que fue grabada posteriormente, más adicional el material que se está dando, y podrá obtener un certificado. Todo esto que hizo Ana, básicamente les puedo decir que lo pueden realizar con el curso de análisis y visualización en Power BI y algunas configuraciones en DAX, sobre todo el análisis de escenarios. Y les queremos mencionar que la próxima semana vamos a arrancar con un curso que los podría ayudar en esto, tanto en lo más básico como en el intermedio. Y para todos los participantes interesados, porque yo voy a realizar una encuesta de interés ahora, que me gustaría que me expresaran qué curso les gustaría participar. Para los que ya participaron y reflejan su interés, les vamos a dar un 20% de descuento para los que confirmen su participación hoy. Y nuestros ejecutivos los pueden contactar hoy mismo. Lo mismo los quiero dejar invitados. El pasado miércoles nosotros hicimos un webinar muy bueno de Scrum y cómo llevar las metodologías ágiles y este marco, que muchas veces hay confusión entre metodología y marco, cómo llevar esto a poder realizar distintos proyectos, como el proyecto del teletrabajo, por ejemplo, que no es menor ir hoy día a trabajar desde nuestras casas y cómo organizarnos. También vamos a dar ese curso que la verdad tuvo una alta afluencia, estamos dando un 20% de descuento para los participantes, para aquellos que confirmen antes del jueves 23. Entonces, por mientras se siguen llegando las preguntas, les voy a lanzar una encuesta que es básicamente una encuesta de interés. Ya las pueden estar viendo. La idea es que nos expresen su interés en participar en cada uno de estos cursos. Como ya les decía, el primer curso, análisis y visualización, les ayudará a crear los dashboards, ocupar objetos visuales y poder desplegar la información que muchas veces es necesaria para la toma de decisiones. Ya en el caso de Power BI, como lo que vimos con Ana, podrían aprender a hacer análisis de escenario, hacer cálculos un poco más complejos. ¿A qué me refiero cálculos complejos? Cálculos súper comunes en las organizaciones como el Year to Day, el acumulado en the month. Después tenemos el siguiente curso de análisis y visualización, que son nuestros primeros pasos hacia la analítica avanzada con R en Power BI, que son los primeros pasos a empezar a trabajar con un lenguaje de programación como es R, un lenguaje estadístico, que nos permitirá hacer modelos predictivos o modelos estadísticos en este caso. Después algo muy especializado de quizás analítica para finanzas corporativas con Power BI, no hay mucho que mencionar sobre eso, el título lo escribe. Tenemos otro curso también de Machine Learning que te llevará desde lo más básico, según la idea es que una persona que no sabe nada, poder llevarlo a poder crear sus primeros análisis con enseñanza de computadoras, como bien dice ahí, y poder hacer análisis de lo descriptivo, de diagnóstico hasta lo predictivo, por así decirlo. La misma certificación online, y si es que hay empresas que estén interesadas en que llevemos este tipo de programa o otros tipos de programas que nosotros llevamos en formato presencial, pueden darle clic al final. Entonces, Felipe, eso eran las palabras. Yo quiero agradecer la alta participación. La encuesta va a seguir unos minutos más, por mientras podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Perfecto, por favor, todavía tenemos creo, un pequeño espacio para preguntas. Por favor, no se olviden de hacerlo por lo que está el signo al centro de la pantalla que dice preguntas y respuestas, ya que ahí es donde yo las puedo moderar. Si las ponen en el chat, yo no las puedo moderar. Voy a partir con una pregunta, Ana, de Alma Gómez.
que dice, ¿cómo pueden hacer este tipo de análisis las micro y pequeñas empresas que no cuentan ni con personas especializadas ni presupuesto para hacerlo? Sí, mira, Alma, yo lo que te diría es, tú instrúyete, no importa qué profesión tengas, es muy fácil aprender de Power BI. Si sabes usar Excel, se te va a hacer realmente fácil, ¿no? Tú tomando un curso en una semana puedes ya estar haciendo un dashboard. Obviamente, el análisis que hacemos de financiero que hacemos, pues depende de la empresa en la que estemos, ¿no? Pero yo creo que muchas veces el capacitarnos nosotros nos da diferentes habilidades, entonces si no tienes en la empresa quien te lo haga, pues tú capacítate y tú hazlo. Yo en mi experiencia, tanto analistas financieros, analistas contables, auditores a cualquier nivel, financieros, yo tuve que aprender a usar Power BI ya grande, ¿no? Tenía 45 años cuando estaba justo en Dell trabajando y lo usé para poder acelerar mis análisis que yo quería, aunque tenía gente a la que se los podía pedir, porque era la directora de finanzas de la empresa y tenía bastante gente a mi alrededor, me quise instruir para saber el potencial de la herramienta y ver qué tanto podía llegar en tema de analítica, ¿no? Entonces, instrúyete, los cursos realmente pues no son tan caros y son accesibles. Entonces, es como la manera en la que puedes empezar a hacerlo para la empresa en donde te encuentres, ¿no? La respuesta ahí entonces, por lo que entiendo, sería autonomía. No Claro. busquemos, yo decirles también, creo que es bueno el punto de Ana, decir de su propia experiencia, cómo le tocó desde directora de finanzas aprender estas cosas. Yo les cuento que de mi lado, yo soy economista, después un máster en sociología y doctorado en filosofía de formación. Y de todas maneras me he tenido que instruir en estos temas. Entonces, realmente estas capacidades hoy en día le pertenecen a todo tipo de personas y especialmente en el área de los negocios. Hoy en día no podemos estar fuera de esto. Tengo otra pregunta, Ana, de Luis Orozco. Sí. Ana, de las 3 estrategias que indicas, ¿cuáles son las 3 principales que consideras que deben aplicarse inmediatamente? Inmediatamente la cartera, ¿no? O sea, revisar el tema de la cartera es súper importante porque ese es el ingreso principal de una empresa, ¿no? Achicarse en gastos o tratar de que los gastos que tengamos sean realmente los que para esta circunstancia se deben de realizar, ¿no? Y también el tema de sueldos. Sueldos y salarios es de los conceptos de inversión más altos en la empresa, o de gasto, de erogación, me refiero, más altos en la empresa. Entonces, siempre es muy apetecible ir a recortar sueldos y salarios porque de ahí va a tener un resultado mucho más material. Sin embargo, podemos hacer muchas cosas a nivel de sueldos y salarios, que no sea recortar el sueldo. Podemos bajar las prestaciones o, como lo dije, cancelar ahorita algunas inversiones que hago en la nómina que no son tan importantes para el empleado para seguir llevando el sustento a sus casas, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que el punto es sentarse y llegar a una decisión adentro de tu empresa de lo que impacta más a nivel material. Obviamente la recomendación es irse siempre de los gastos mayores a los menores en capas y tomar decisiones sobre los mayores, ¿no? Perfecto, se entiende, Ana, se entiende. Después tengo una pregunta de Walter Román Arana, que dice, por ejemplo, en mi país se está otorgando diferimiento de pago durante 3 meses de la pandemia. Sin Sí. embargo, no se tiene la certeza que al finalizar esos 3 meses los deudores puedan tener la liquidez para pagar las deudas. Sí. Según su experiencia, ¿alguna idea de cómo gestionar la recuperación luego del periodo otorgado? Sí, yo lo que haría es ahorita, bueno, si ya tengo ese beneficio, obviamente tomarlo, ¿no? Y a los 3 meses, si no puedo todavía, ir a sentarme a negociar con esa dependencia o entidad gubernamental a planes de pago, porque muchas veces ellos están abiertos a escuchar la mejor manera y ahorita todos los gobiernos van a estar dispuestos a ayudar a las empresas a salvar a las más que puedan, porque si no van a tener un problema de desempleo mucho mayor y una crisis social mucho más aguda. Y entonces lo que va a haber en circulación va a ser dinero.
Aquí el tema es agarrar los préstamos que se puedan, sobre todo los gubernamentales. Hay países que están saliendo a otorgar préstamos con costos muy bajos, entonces agarrar esos préstamos o salir a negociar con bancos, ¿no? Pero la idea principal es primero hacerte de flujo efectivo, de fuentes que no te cuesten o que tengan el menor costo, y ya después ir a tomar préstamos con bancos, que son los costos más caros. Perfecto. Yo creo que en ese punto es importante resaltar lo que dice Ana. Esta crisis nos pega a todos, nos pega incluso a los bancos. Los bancos hoy en día van a querer activar un poco la economía. Entonces yo creo que van a salir oportunidades de financiamiento interesantes. En Chile, comentarles que salió unos créditos financiados por el Estado que son realmente atractivos, muy bajo interés, casi nulo, con la idea de que las pymes puedan reaccionar con fuerza ahora. Entonces hay que estar muy atento a eso y también analizar los históricos de las propias crisis que yo creo que ustedes han vivido. La analítica lo que nos permite a nosotros, por ejemplo, si yo llevo más de 10 o 15 años en una empresa, ¿cómo puedo ir a esos datos y a entender cuánto tiempo me demoré en recuperar el flujo de caja que yo necesitaba? Por ejemplo, después de la crisis del 2008, ¿cómo se comportó mi empresa en ese momento? Ir a hacer ese análisis de datos en estos momentos tiene mucho valor porque me permiten, con la poca información que hay, lograr tomar mejores decisiones. Y tengo la última pregunta, Ana, y con esta ya cerramos, que yo creo que realmente la gente quedó muy interesada en el tema de cómo manejar el tema de los empleados. Entonces acá dicen que no les quedó claro si al final, a pesar de que lo ha resaltado a ese o no, pero si es mejor disminuir sueldo a persona específica o despedir personas o hacer una mezcla de los dos. ¿Qué recomienda? Mira, yo como la prioridad es salvar los empleos, o sea, la prioridad que tenemos que tener las empresas y sobre todo las empresas que tenemos esta conciencia social, ¿no? La prioridad debería de ser salvar empleos. Pero si ya vimos que no vamos a tener los ingresos suficientes, que ya mis gastos recortados no van a ser suficientes para generar el flujo efectivo que necesito para pagar la nómina, entonces como último punto tendría que ir a revisar esa nómina. Y entonces, en la revisión de nómina, antes de recortar empleados, la recomendación es ir a ver qué recortes puedo hacer en mis conceptos de nómina, como pueden ser los bonos, las comisiones, el gasto de automóviles, las rentas de ciertas concesiones que le doy a los empleados a favor. Ir a recortar esos gastos ahorita, tratando de proteger los empleos, ¿no? Y ya si no puedo, pues ir sí contra los sueldos y salarios, pero empezar en la base piramidal de la empresa con los más altos. ¿Por qué? Porque partimos de la suposición que los gerentes y directores con un ingreso menor pueden subsistir. Y a lo mejor no es lo mismo para mis operarios o para la gente que yo tengo con un ingreso mucho menor o a salario mínimo. Entonces ahí, si yo les recorto el sueldo, no van a tener cómo subsistir en sus familias o en sus casas, o cómo llevar el pan a su mesa. Pero los demás sí. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es un acuerdo entre empleados, ¿no? En 2008 les decía Volkswagen, lo que hizo fue hacer un panel con los empleados y les dio dos escenarios. Les dijo, o cierro una planta y dejo a 1,000 trabajadores sin empleo, o ahorita todos nos bajamos el sueldo a la mitad, ¿no? Y la decisión de los empleados fue que todos se bajaron el sueldo a la mitad, pero no perder el empleo. ¿Por qué? Porque como empleado, si a mí me recortan ahorita y veo que el desempleo está muy alto en mi país o en mi ciudad, pues va a ser muy difícil que me vuelva a contratar en el corto plazo y no va a tener el ingreso para poder subsistir o darle de comer a mi familia. Entonces yo preferiría que me bajaran en el sueldo a llegar a ese extremo. Pero es, como siempre, o como lo he dicho, una negociación a la que tenemos que llegar donde todos se sientan cómodos y donde sepamos, tanto el empleado como el empleador, que todos tenemos que sacrificar algo, ¿no? No, súper claro tu perspectiva, Ana, y muchas gracias por haberte dado el tiempo de responder estas preguntas. Yo quiero también, ahí como cierre del webinar, darle un mensaje que es muy claro. Nosotros ya hemos pasado más de un mes desde
desde que la pandemia llegó a Latinoamérica. Y ahí yo quiero dejarles con un mensaje más bien esperanzador en el sentido de que al principio las personas piensan que no va a haber economía, pero el ser humano no vive sin una economía. Esta economía puede ser más socialista, más capitalista, dependiendo de sus propias tendencias políticas, más comunitarias, como pasan en algunas situaciones, pero lo importante es que siempre el ser humano ha vivido de economía. Entonces acá va a emerger una nueva manera de relacionarnos y de generar una economía con la cual todos podamos sobrevivir. Esta economía realmente está enfocada cada vez más en el tema online, y es evidente por qué sí. Nosotros incluso hemos sido parte de esa adaptación. Nosotros antes hacíamos cursos presenciales y semipresenciales y hemos tenido que adaptar toda nuestra oferta educativa a un tema online. Y somos parte de esa transformación. Y nosotros como empresa queremos ser parte de ese cambio, de esa nueva economía que está emergiendo. Y el mensaje que le hacemos a ustedes es, séanlo también. Porque acá es que los que sean capaces de adaptarse más rápidamente a esta nueva economía son los que van a ser los ganadores de esta nueva economía, o si quieren, los que se adaptan a esta nueva economía. Si somos lentos, ¿sí?, para cambiar, para ver que no vamos a volver a una normalidad de la que conocemos. Hoy día estaba leyendo un artículo de un economista muy bueno que decía que en el caso de los partidos de fútbol, por ejemplo, o de grandes aglomeraciones de personas, de 90.000, 100.000 personas, eso puede demorarse hasta un año, hasta que aparezca la vacuna. ¿Y ustedes creen que no va a haber una economía en ese año? Mentira, sí la va a haber. Muchas de las otras actividades económicas van a volver, pero quizás no van a volver de la manera en que las conocemos. Por ejemplo, quizás todos ustedes van a volver a trabajar de manera normal de aquí a un mes, pero ese normal va a involucrar quizás mucho más teletrabajo, mucha más distancia social con sus compañeros. Entonces, si ustedes no son capaces de absorber estas nuevas habilidades, van a quedar fuera. ¿Vale? Ese es el mensaje que yo espero que sea también un mensaje esperanzador en el sentido de que si hay una economía, no es que nos vamos a morir de hambre. Todo lo contrario, estamos todos tratando de adaptarnos a esta nueva situación. Y Ana, volverte a agradecer por este webinar, gran presentación, muy educativo, que muestra la importancia de la analítica en analizar los flujos de caja. Yo creo que acá quédense con la idea que el flujo de caja me permite entender, perdón, la analítica sobre los flujos de caja me permite entender lo que sucedió antes, lo que pasa ahora y lo que puede pasar en el futuro. La analítica es una herramienta que me permite manejar la incertidumbre de una mejor manera. No me permite anularla, pero me permite controlarla de mejor manera con información para tomar decisiones. Así que eso, muchachos, un abrazo grande a todos. La próxima semana vamos a estar con 2 webinars, así que atentos a nuestras redes sociales. Y un abrazo muy grande a todos. Y Ana, de nuevo, muchas gracias a ti. Gracias, y que todos se encuentren con mucha salud en sus casas también. Un abrazo grande a Bonito todos. viernes. Bye. Chao.